amigos? Muy buenos días, bienvenidos a esta tercera temporada de Dharma Radio. Estamos muy contentos porque tenemos muchos y muy buenos planes para todos ustedes, novedades, gente nueva que está acompañándonos en esta ocasión para llevarles hasta ustedes este nuevo concepto que ahora queremos compartir con todos ustedes, que es saber para ser. ¿Y qué significa saber para ser? Significa aprender y usar ese conocimiento para que seamos todos los días mejores personas y tengamos una vida más plena, más placentera. Pues estoy muy contenta, mi nombre es Marco Vargas, ya lo saben, y estoy muy contenta porque estoy aquí con Ana Luisa Vallejo. Ella ha aceptado muy amablemente estar con nosotros en esta nueva temporada, en estas transmisiones. La podrán escuchar todos los martes a las 10 de la mañana, transmitiéndonos todo el conocimiento que ella ha venido acumulando de un tiempo para acá. Y creo que eso es lo más importante. Hace unos días que empezamos a ponernos de acuerdo, yo le decía, Anilú le decimos de cariño, es también para ustedes, ¿verdad? Anilú, quiero que nos hables acerca de registros acá, chicos. Y ella me decía, yo con mucho gusto, nada más que también sé un montón de cosas. Y me mandó un currículum impresionante. Pero en realidad yo pensaba, y lo platicamos también el día de ayer que nos pusimos de acuerdo para arrancar hoy, yo pensaba que creo que no es tan importante a lo mejor todos los títulos o los conocimientos que podamos acumular si no los aplicamos a la vida diaria. Y lo que yo hoy quiero preguntarle a Anilú, y para que nos sirva a lo mejor su experiencia para acomodarlo un poco a nuestro diario vivir, es ¿cómo empezaste, Anilú, en el camino de la conciencia? Buenos días, Anilú, bienvenida. Buenos días. Pues mira, resulta que como todo ser humano tenemos una historia, ¿no?, de infancia. Entonces vienes creciendo y de repente te empiezas a dar cuenta que hay cosas que no te gustan y empiezas a hacer planes a futuro. Entre esos planes estaba pues precisamente el hecho de ser madre. Y yo decía, cuando yo sea madre no voy a hacer lo que mi mamá hizo conmigo, ¿no? Creo que eso lo hacemos muchas personas. Entonces, pues resulta que llega el momento de ser madre, que se toma la decisión con la pareja, y cuando tengo un hijo varón, a estas alturas tiene 22 años de edad, pero empiezo a repetir, desde que él estaba muy pequeño, empiezo a repetir patrones de conducta que yo decía que no iba a repetir, ¿no? ¿Dónde está la congruencia? Así es. La cuestión es que empecé a darme cuenta que cuando lo hacía era como algo en el momento inconsciente, ¿no? Porque cuando yo tomaba conciencia, de repente era como que me caía el 20 así, de quién sabe dónde, y yo decía, ¿por qué lo hice? Si me había jurado a mí misma que nunca lo haría. Empecé a darme cuenta que era algo mucho más fuerte que yo. Entonces dije, creo que necesito ayuda, ¿no? Para mí, ver cómo de repente mi hijo vivía lo mismo que yo había vivido en la infancia, para mí en ese momento era lo que muchos llaman tocar fondo. Y lo tocaba junto con él, ¿no? Entonces, sí, es decir, te estaba ya afectando a terceros, porque a veces uno toca, bueno, en realidad siempre que tocas fondo yo creo que afectas a todo tu entorno. Digo, sí tiene que ser así, porque realmente las personas que nos aman, pues se ocupan por nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento yo veo cómo empezaba a afectar a mi hijo de la misma forma y dije, necesito ayuda. Necesito ayuda porque no es el hecho de que mi madre sea mala, porque no lo es. Sin embargo, había cosas que como todos no me gustaban y yo decía, yo no quiero ser así, ¿no? Entonces, yo no quiero darle un estilo de vida a mi hijo como el que me dieron a mí. Y ahí fue donde empiezo a retomar, a buscar ayuda, y eso fue en el año de 1999. Mi hijo acababa de cumplir 4 años de edad, en 1999. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí, ¿no? Muchos decimos a la hora de tocar fondo, y ese es un tema importante en el que quiero que hablemos un poquito, porque ayer lo platicábamos y me pareció muy interesante tu punto de vista. Pero en el momento que dices, híjole, ya toqué fondo y estoy afectando además a lo más preciado que tienes, que es tu hijo,
necesito ayuda, pero a veces muchos nos quedamos en el, uy, sí estoy mal, ¿no? Pero híjole, ¿qué se le va a hacer, no? Es decir, a lo mejor no has del todo tocado fondo, o ¿qué más necesitas? ¿Cómo darse cuenta? Ayer me decías, es que tocar fondo para todos es diferente, es absolutamente diferente. Yo decía, empieza como con una leve incomodidad, pues eso sería un fondo pequeño, ¿no? A lo mejor. Sí. Y luego hay gente que tiene pues problemas más severos, ¿no? Situaciones más graves y no encuentras la salida. Mira, Margot, yo creo que más que nada tiene mucho que ver con el nivel de conciencia de cada ser humano. Y eso no nos hace ni más ni menos que nadie. Un nivel de conciencia simplemente es eso, un nivel de conciencia. No me hace más ni me hace menos que nadie, ¿no? Entonces yo creo que este punto de tocar fondo precisamente va muy tomado de la mano con eso. Depende del nivel de conciencia de la persona, es el tipo de fondo que necesita tocar para decir ya no puedo más. Por ejemplo, yo ahorita que me dedico a compartir todo esto con la gente, hay personas que me dicen, es que de verdad ya no aguanto más, pero veo que no se mueve de ahí y yo digo, pues es que sí necesitas más, ¿no? Yo creo que sí necesitas más. Creo que es algo que no tiene como una regla para decir, este es el punto donde ya tocaste fondo, porque cada ser humano lo marca. Cada ser humano decide y elige cuál es su fondo en realidad. Y aparte de esto, si tocamos un poquito la parte de la espiritualidad, el ser precisamente sabe en ese momento cuál es el fondo. Sí, ¿no? Sabe qué es lo que viene a experimentar, sabe qué es lo que quiere evolucionar en esta historia de vida y requiere llegar a ese punto para entonces empezar a expandir un poco más su conciencia. Tú dices que depende del nivel de conciencia en que esté, pero a veces uno no sabe en qué, ni siquiera qué niveles, ¿no? Por supuesto. Entonces, no sabes, simplemente es como que se te cierra el mundo y no tienes ni idea. Yo podría decir un poquito, a lo mejor podríamos comparar el nivel de conciencia con la libertad que le das a tu intuición. Sí, incluso podría haber otro punto. El hecho de que el mismo universo o la misma vida te va cerrando todas las puertas hasta donde realmente ya te sientes tan encajonado que ya no encuentras una salida más, y entonces ahí es donde realmente has tocado fondo. Mientras el ser humano encuentre una salidita extra, por ahí se fuga. O sea, así somos. Sigues en la zona cómoda, que no significa que sea feliz, solo significa que es cómoda. Y yo creo que ganan los miedos. O sea, el miedo, sí, es posible que a mí me digas, es que de verdad cruzando la puerta está bien padre, es mejor. Pero yo te voy a decir, no, me da miedo. Claro. Y el miedo te paraliza. Sí, mucho. Aparte, todos le tenemos miedo a lo desconocido. Claro. ¿No? Y sin embargo, es como muy incongruente porque es parte de lo que nosotros venimos a experimentar realmente, eso desconocido. Porque desde la parte energética, desde lo que yo soy realmente como ser, conozco todo de manera conceptual. Sin embargo, elijo tener un cuerpo precisamente para eso, para experimentar, ¿no? Para eso necesito un cuerpo, para poder hacerlo de manera experiencial. Claro. Entonces volvemos al hecho de que tú dijiste, necesito ayuda. Así es. ¿Y realmente la buscaste? Sí, en ese momento siempre anduve en la búsqueda, desde muy joven, ¿no? En ese momento no era por cuestiones del hijo, por supuesto, ando buscando algo, no sé qué, pero busco algo. Como todos, yo creo, la mayoría empezamos por la religión, y por ahí empecé yo. Pero siempre había algo que me faltaba. Estaba yo, por ejemplo, en la iglesia y yo veía a la gente cómo se emocionaba y conectaba, y yo decía, yo quiero conectar así, nunca pude hacerlo por ese camino. Los caminos son muy variados y hay quien lo logra por ahí, yo no lo logré. Entonces, después de que me doy cuenta de esto, hay una persona que en ese instante tenía relaciones conmigo en cuestiones de trabajo, y a ella le habían invitado a un curso precisamente de desarrollo humano. Y me comentó y me dijo, ¿te gustaría ir? Y le dije, va, voy, ¿no? Y en ese momento es la primera ocasión que tomo un curso, me fascinó.
Digo, sí fue muy confrontante, fue trabajo de emociones, fue tocar cuestiones de infancia que dolieron mucho, fue llorar demasiado, ¿no? Pero me gustó porque me sentía hasta cierto punto liberada. Exactamente. Muy liberada. Este es el punto clave, ¿no? Porque cuando tocas fondo, lo que sucede es que estás agotarrado, tan lleno de, tan presionado, tan ofuscado, sí, que no ves salida. Y cuando de repente ya empiezas a buscar ayudar, lo primero que pasa es que te liberas. Y creo que, ya me dirás si no, pero cuando le haces una sesión a la gente, ¿no? Que de plano, o sea, la ayuda que necesitan llega contigo, ¿sí? Y tú les haces una sesión, ya sea de coaching, ya sea de registro, ya sea de lo que sea, ¿no? Y entonces les haces una sesión y cuando terminas y les preguntas, ¿cómo te sientes? Ay, liberado. Sí. A mí siempre me ha tocado que cuando salen de la sesión, digamos que apenas el trabajo comienza a hacerse, porque es un trabajo de hoy lo que hacemos en la sesión y lo que va a pasar, ¿no? Días después. Pero en ese momento la gente siente que le quitaste un peso de encima. Y yo creo que esa es la mejor emoción de todas, ¿no? Sí, y que se puede hacer adictiva y que se debe hacer adictiva, ¿no? Sí. De hecho, ahorita que dices adictiva, hay una de mis alumnas que precisamente eso dice esto es adictivo, es muy adictivo, y yo le digo, me da gusto que los invite a las adicciones, pero de las buenas. De las buenas. De las buenas. Porque es otro punto, Mario. Cuando tocas fondo, a veces el único camino que ves, pues son estas adicciones negativas, ¿no? Sí, así es. Fíjate que tiene mucho también que ver cuánto deseas salir adelante, cuánto de verdad quiero tener un cambio en mi vida para poder continuar en esto. Porque también es cierto que hay personas que a lo mejor tocan el camino de repente, pero no tienen la suficiente fortaleza para continuar, o la voluntad para continuar en dicho camino. Yo te hablo de un desarrollo humano, y un desarrollo humano es sumamente confrontante, es muy confrontante. Y entonces hay gente que no le gusta la confrontación. Sí. Quiere decir que necesita una experiencia más fuerte todavía. Es gente que ha elegido experimentar a través de esta historia, no crecer de manera voluntaria, no avanzar de manera voluntaria ni sanar de manera voluntaria, sino sanar a través de golpes de la vida. Hay tres formas diferentes de ir sanando o de ir evolucionando. Tres formas. Ahorita nos las platicas. Vamos a hacer un pequeñito corte y volvemos enseguida.